Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Y en América, la vida hecha en mar. Bienvenidos, amigas y amigos, a este espacio que es creado por y para ustedes, Voz para el Cambio. Bienvenidos sean a esta edición. En este especial día tenemos una tremenda compañía. Estamos acompañados, estamos compartiendo con el doctor Adrián Gutiérrez. Él es UASDiano y es PhD en química. Hizo sus estudios en el extranjero. Y en el día de hoy vamos a estar compartiendo un poco sus experiencias, sus conocimientos, hasta ahora cómo él visualiza el futuro para los licenciados o doctores en química en Dominicana y cuál es la realidad fuera de Dominicana también. Bienvenido, Adrián. Muchas gracias, Paola, por tu presentación, gracias por la invitación. A la orden. Saludar a ese público que nos sigue por este importante espacio. Estamos a tu orden para compartir impresiones. Gracias, Adrián. Adrián, ¿quién eres? ¿Dónde naciste? ¿Dónde hiciste tus estudios primarios, tu bachillerato, tus estudios universitarios, tu PhD o doctorado, como decimos aquí en Dominicana? Mira, yo soy de Constanza, nací en un poblado de Constanza que ahora tiene categoría de distrito municipal, llamado La Sabina. Allí inicio mis estudios primarios. Al inicio de la primaria, pues mis padres deciden trasladarme a un centro de educación privada, pero a unos 6 o 7 kilómetros desde mi casa, lo que inmediatamente, si bien era cierto que representaba mayores comodidades para estudiar y oportunidades para aprender, no menos cierto que acompañaba mayor sacrificio de traslado. Recuerdo que mi padre tenía una moto que siempre llevaba por la mañana al que le tocaba el turno de la mañana, somos 3 hermanos, y por la tarde a los otros 2 tenía que llevarlo y traerlo. Imagínate lo que suponía cuando él tenía que balancear estos roles con los propios de su trabajo. Evidentemente eso ya fue, nosotros fuimos observando todo ese esfuerzo de mi padre sin tener tales posibilidades para pagar estudios privados, pero con sacrificio y viendo la importancia que reviste para un ser humano la buena formación. Todo eso evidentemente acompañado de sólidos valores humanos, familiares, cristianos. Eso dio al traste con que nosotros valoráramos todo ese tipo de actitud y de iniciativa. Y de sacrificio. Si diésemos luego cuando concluyésemos el bachillerato, nos planteáramos continuar, cuando hablo en plural, pienso también en mis hermanos, nos planteáramos seguir con la formación en la universidad, pero evidentemente ya eso suponía grandes otro tipo de implicaciones, porque ya uno estaba pensando en el municipio de donde soy oriundo, Constanza, pues no disponía de universidades hasta ese momento acreditadas, con lo cual tendríamos que desplazarnos. Imagínate ya tú, para un campesino, como yo siempre me autodefino orgullosamente, porque creo que es una virtud, pues dar el salto a la ciudad, a seguir con los estudios de formación en universidades. Sí. Una pregunta, Adrián, porque tengo curiosidad. Realmente, ¿tú tuviste la oportunidad de ir al colegio o a la escuela en algún otro medio de transporte que no fuera motorizado? Por ejemplo, algún día que te tuvieras que ir a pie, o algún día que tuvieras que irte en un burro, en un caballo, no sé. Sí, de verdad que es bonito recordar esos momentos. Claro que sí. No siempre mi padre podía trasladarnos a nosotros, sino que nosotros teníamos que valernos de un buen samaritano que nos diese una bola, o irnos a pie. Recuerdo también que él nos compró una bicicleta con la cual, cuando yo pasé de horario de mañana, de tarde al horario matutino,
Sí. Yo me iba de madrugada porque la bicicleta tenía una especie de dinamo que generaba luz, y nosotros, por disfrutar un poco de la iluminación, llegábamos al colegio a las 6 de la mañana. Más temprano. Pero no era por ser tan puntual, sino era por aprovechar la oscuridad de la noche para disfrutar, ¿no?, de la bicicleta. Yo siempre montaba a mi hermanito en la parrilla detrás y pues seguido en cola. Pueblo, sí, Qué bien. Increíble. Claro, eran difíciles porque imagínate, Constanza siempre tiene una temperatura promedia de 12, 18 grados durante todo el año. En invierno, pues estos parámetros bajan mucho más. Imagínate, uno llegaba a la escuela que a las 10 de la mañana quizás uno podía empezar a escribir porque las manos totalmente entumecidas, congeladas, la cara totalmente rojiza, fría, pero bueno, es parte del sacrificio y es parte de la historia que hoy nos enorgullecen contar, de verdad que sí. Y entonces el bachillerato lo hiciste en la misma escuela donde hiciste la primaria. Sí, gracias a Dios pudimos seguir con los mismos maestros, la misma filosofía del colegio. Recuerdo, fue un colegio que fue creciendo con nuestro grupo, ¿no? Es decir, llegaba solamente hasta octavo. Cuando nosotros pasamos al primer nivel de secundaria, al segundo, al tercero, ellos fueron abriendo esos espacios hasta que mi grupo fue la primera promoción egresada de ese colegio. Qué bueno. Sí. Y bueno, la transición del campo a la ciudad, te tienes que mover a Santo Domingo a estudiar. Sí. ¿Dónde te quedas a vivir? ¿Cuál es esa experiencia, el cambio, verdad? Ya no está papá, ya no está mamá, ya lo que tengo son compañeros, amigos, tu experiencia en la universidad y bueno, increíble, en la capital. Increíble, porque yo, por suerte o desgracia, no contaba con los argumentos que otros compañeros tenían. Bueno, yo me voy donde una tía, a la capital. Cuando termine el bachillerato ya tengo claro qué voy a estudiar. Sí. Yo, si no tenía ni siquiera claridad en dónde me voy a ir a la capital o a Santiago, que son los centros de mayores, que reciben mayores personas que vienen de los campos, pues mucho menos saber qué voy a estudiar ni dónde voy a estudiar. Recuerdo que para ese momento estaba muy de moda el irse a la academia militar, pero no por la vocación militar que cualquier bachiller podía tener, sino porque allí te permitían alojamiento, alguna especie de recursos de subsistencia básica, manutención, etc. Vine a la capital con un compañero que se fue a examinar la academia. Yo también decidí venir con mis credenciales de bachillerato a examinarme a la academia militar. Para venir aquí, pues nos valimos de la madre de mi amigo, que trabajaba como ama de casa, y en esa casa pues nos acogieron durante una noche. Esa noche fue suficiente para que la propietaria de la casa me adquiriese mucho cariño. Y no solamente duré una noche, sino todo el tiempo que transcurrí en examinarme en la academia. Qué bien. Sí, es increíble. Desde ahí comenzó, gracias a Dios, las cosas a fluir de manera muy positivas y favorables. Recuerdo que una semana que duré en la academia fue suficiente como para yo descubrir que eso no era mi vocación, ni lo que yo debía continuar, porque no iba a ser feliz. Sí. Con lo cual comencé a apuntar hacia otro lado. Pero ya una semana aquí en la capital me tuve que ir a Constanza para replantear de nuevo las estrategias y mis objetivos. Pero ya había estado en la capital, ya comenzaba a entender la dinámica de la capital. Exacto. ¿Ves? Adrián, y realmente cuando yo que fui, obviamente ya me gradué, pero tuve que descubrir cuál era mi vocación, tuve que descubrir cuál era mi pasión. Desde siempre mi pasión fueron los animales. Yo soy médico veterinario, para los televidentes que no lo saben, que hay muchos que sí que no lo saben. ¿Cómo tú descubres y dices química? Porque sinceramente lo más común es que la gente diga, bueno, contabilidad, mercadeo, administración de empresas, medicina, derecho, entre comunicación social. Tú y yo somos dos seres un poco extraños sobre la tierra, porque veterinaria y química. ¿Cómo tú llegas a decir, bueno, química? ¿Por qué? ¿Cómo te enteras de esa carrera o quién te induce a estudiar ingeniería química, licenciatura en química? Aunque siempre las ciencias básicas, matemática, física, biología, química, me divertían, me gustaban, me fue muy bien en el bachillerato.
yo quería ser, si en carrera académica alguna me llamase, yo quería ser médico. Pero siempre estaba el problema de que ya si te vas a la universidad, tus padres no te pueden solventar del todo tus gastos. Entonces la carrera de medicina es una carrera muy absorbente en cuanto a tiempo, porque los horarios de las asignaturas pues son durante la mañana y la tarde mayormente, con lo cual no tiene tiempo para tú disponerlo para cualquier trabajo que te permita generar ingresos para tú y vivir. Sustentar. Ya eso era una barrera. Pero como me había ido bien con las físicas y las matemáticas, al igual que las químicas, pues pensé en formarme en química. En formarme en química, evidentemente, la única universidad que forma en el país en estas áreas es la UAS, pues ya tenía el valor agregado que iba a una universidad pública. Pues me enfoco, me apresto a prepararme para venir a matricularme a la universidad. Ya teniendo una primera experiencia en la capital, pues fantástico, porque ya encontré un compañero de promoción que asumimos venir juntos y luchar juntos, dar los pasos subsiguientes pues juntos, aunque quizás no veníamos a la misma universidad y por supuesto a las mismas carreras, pero ya con esa compañía pues fue mucho más fácil. Pero ¿por qué me decido estudiar química? Fue básicamente porque no podía estudiar medicina. Y pues una de las opciones, física, matemática o biología, pues y química por supuesto, pues la química era la que como un poquito más de afinidad me sentía que tenía. Perfecto, entonces te gradúas en la UAS y de la UAS te vas fuera del país. Sí. ¿Cómo fue ese proceso y cómo fue tu experiencia y de qué trató tu PhD? Muy bien. Primero, graduarme en la UAS no fue tan fácil, porque ya ahí venir a la universidad, asimilar un sistema de estudio totalmente diferente. Imagínate para un muchacho humilde de campo, todo te impacta, todo te impresiona. Yo iba a los cursos, recuerdo, y esto lo cuento muy frecuentemente, y escuchabas al profesor disertar sus clases, y yo lo miraba, pero yo no le prestaba atención, yo no me enteraba ni siquiera de lo que él decía. Gracias a que uno tenía ciertos hábitos de estudio y de manera particular, pues podía aprender el contenido de la asignatura. Así me fue yendo muy bien, así fui creciendo en la universidad, así fui ganando, si se quiere, creando un buen concepto sobre mi persona, conceptos que en los profesores y en los servidores universitarios, que luego fueron aporte importante al momento de uno pedir cualquier recomendación. Luego pude hacerme el monitor gracias a mi desempeño, luego ayudante de profesor, y es ahí donde ya si se quiere, yo convencido de que había elegido lo que yo quería y lo que realmente generaba satisfacción en mí, pues sabía que al estar estudiando una ciencia básica en un país con ciertas limitaciones como las nuestras, yo tenía que formarme al más alto nivel. Por eso, pero ese criterio, esa decisión, pues de esa decisión yo estaba seguro desde el primer cuatrimestre, cuando yo dije, esto es lo mío. ¿Por qué estaba seguro? Y gracias a Dios que fue así, porque desde ese momento yo me empeñé por llevar un récord adecuado, récord de notas limpio y buenas credenciales, credenciales si se quiere objetivas y subjetivas, de manera que cuando yo fuese, porque todo lo que pude conseguir en cuanto a becas y demás, fue resultado de mi buen desempeño. Sabía que el récord de notas, las notas académicas, las buenas referencias iban a ser la punta de lanza, el principal respaldo para yo poder tener cualquier opción a salir al extranjero. Como aquí nada más está la licenciatura en química y algunas u otras maestrías que esporádicamente se abren, yo siempre pensé en una formación al más alto nivel. Gracias a Dios, cuando me gradúo, año 2006, tengo una experiencia laboral en el plano académico y también en el plano en el sector industrial, pero fue a modo de agotar una etapa,
también de ir preparando esa transición a irme al extranjero, porque evidentemente que hay un sinnúmero de factores que uno tiene que vertirlos sobre tópicos, organizarlos, elementos de vida, financiamiento, dónde quiero ir, qué quiero hacer, dónde están los mejores centros de formación, los mejores especialistas en lo que te quieres formar. Entonces, 2 años después, ya en el 2008 sí tenía concretado todos esos objetivos. Entonces ya tenía, se me presentaron gracias a Dios, varios planes de financiamiento, varias becas, gané varias becas. Recuerdo que para España obtuve 3 becas, 2 para maestría, una en química inorgánica y molecular, otra en química teórica, pero era maestría. Pero también para España, mediante otro programa, pues gané, gracias a Dios, una beca para hacer estudios de doctorado directamente. Evidentemente un programa con mayor alcance y profundidad, además de una mejor dotación económica, pues me hizo declinar sobre los anteriores. Sí. Y entre otras oportunidades que también tuve. Inmediatamente, pues la beca que gané fue una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores, una beca que cualquier joven la puede acceder. Evidentemente ellos tienen sus requisitos. Y ellos son los que evalúan en función a la disponibilidad que ellos tengan. Pero son áreas que siempre son fondos que siempre están disponibles, fondos abiertos y accesibles. Hice el doctorado en química e ingeniería química en la Universidad de La Laguna, en las Islas Canarias. El doctorado, el PhD, es un programa de formación que implica unas tareas amplias de investigación en un determinado tema. Hoy en día no se habla de todólogos, de super especialistas, de sabelotodos. Se hablan de especialistas, donde cada especialista en cualquier investigación, una investigación multidisciplinar, aporta su grado de conocimiento, y es lo que da al traste con las investigaciones, con lo cual hoy se forman especialistas. Claro que sí. Un doctorado es eso. Eso es muy interesante, porque puedo hablar de mi experiencia particular como médico veterinario. Como tú dices, somos todólogos. Realmente aquí lamentablemente se ofrece tal vez una maestría o 2 maestrías, o sea, no hay mucho de dónde elegir, y todo el que quiere ser especialista y no todólogo, entonces tiene que buscar la manera de tener una beca y de irse fuera del país. Realmente la tendencia ahora mismo, como tú bien dices, en el mercado internacional, en el mercado mundial, es especialización. Es que sé mucho sobre un tema. Correcto. No sé poco sobre muchos temas, porque entonces tal vez no puedo ofrecer ese servicio de calidad que necesito. Correcto. O que el público necesita recibir. Y el mercado está cambiando, y tú has tomado un buen camino. Así es. Nosotros tuvimos claro, tan pronto, me preguntabas también anteriormente, que no te respondí, en qué consistió. Sí, de qué trataba, claro, cómo se llama. Correcto. El programa doctoral es un doctorado en química e ingeniería química, pero la investigación concretamente que yo hice consiste en la búsqueda de compuestos químicos, metabolitos secundarios, con actividades terapéuticas, con actividades farmacológicas, de fuentes marinas. Es interesante porque fíjate que cualquier prospecto farmacéutico, cualquier fármaco, cualquier medicamento tiene algo en su composición que se llama principio activo, que generalmente está en una dosis muy baja con respecto a los demás. Lo demás es lo que le da cuerpo. Los excipientes, lo que le dicen excipientes. Exactamente. Entonces, ese principio activo es un compuesto químico, algo que tiene una estructura química, algo que tiene una identidad química. Eso que es responsable de hacer ese efecto terapéutico es un compuesto químico. Por ponerte un ejemplo, ampicilina. Por ejemplo. La ampicilina es el compuesto químico. La aspirina. Es exacto. El nombre comercial. Ahora hay algo que se llama salicilato de metilo. O ácido salicílico. Ácido acetil salicílico. Que tiene una estructura, y ese es responsable de que cuando tú te lo suministras se ancla al sitio activo donde tú tienes la afección y hace el efecto terapéutico, el efecto de mejoría
pero eso es un compuesto químico. Ahora que tú me dices, ¿cómo se llega ahí? ¿Qué es eso? ¿De dónde viene eso? Entonces ahí donde actuamos los especialistas. Eso tiene un amplio recorrido científico, un alto respaldo científico de estudio. Porque primero, ¿cómo se descubre? Bueno, eso tiene su origen en la naturaleza o en el laboratorio, donde Exacto. se sintetiza. En la naturaleza puede estar, ¿por qué? Porque la naturaleza es muy sabia. Los organismos evolucionan de alguna manera para adaptarse como medio de defensa. Imagínate el medio marino sometido a unas condiciones de temperatura y presión tales, un organismo que viva 30 metros sobre el nivel, bajo el nivel del mar. Tiene que desarrollar, que viva con todas esas especies en competencia, tiene que desarrollar unas especies químicas, sea como mecanismo de defensa, como subsistencia, como adaptación, Sí. que le permitan. Entonces nosotros vamos a esos organismos, los estudiamos, evidentemente con criterios ecológicos, no vamos a dañar el ecosistema marino. Claro. Pero nosotros vamos, tomamos muestras, identificamos qué tipo de organismos hay ahí y luego lo probamos mediante líneas celulares que van por la línea anticancerígena, citotóxica, enzimática, microbiana, entiéndase antiparasitaria, microbiológica, antimoho, antihelmíntico. Entonces ya... Antihelmíntico sería antiparasitario. Correctamente, helmintos, exactamente. Entonces, cuando tú descubres ese compuesto químico, tú aspiras a que sea, vamos, la bomba, como decimos nosotros, claro, que sea activo frente a lo que tú experimentes, a lo que tú evalúes. Y ya eso te da indicios de que tú vas bien. Ahora, si eso no lo es, tú puedes descubrir algún compuesto químico novedoso en la literatura. Sí. Novedoso en la literatura, y ya tú estás haciendo un aporte porque tú estás enriqueciendo la literatura científica. Y ese es el principio de cualquier investigador. Generar conocimiento. Claro. Generar conocimiento. Confirmar una hipótesis. Correctamente. Aplicar el método científico, donde la hipótesis es parte, una de las etapas de dicho método. Pero así, cada prospecto farmacéutico comienza por ahí. Comienza por ahí y luego siguen etapas subsiguientes. Entonces, mi investigación de tesis doctoral versó en ese campo. Imagínate nosotros las amplias oportunidades que tenemos como condiciones insulares. Nosotros que somos una isla y tenemos amplio potencial. Claro, estamos rodeados de agua. Claro, pero además de eso es que nuestras condiciones insulares y tropicales nos confieren una cantidad y variedad de especies endémicas, especies que solamente están en nuestro país. Entonces, es como que nosotros vivimos de espalda al mar ante todas las oportunidades que ellos nos ofrecen. Pero tú solamente tienes que mirar, Adrián, ¿no somos un país eminentemente pesquero? Por ejemplo, pues te voy a poner el ejemplo de países que viven en la costa y verdaderamente lo aprovechan. Por darte un ejemplo, Perú, Chile. Así es. O sea, son países, Noruega. Sí, correcto. O sea, están en las costas o próximos a la costa y lo aprovechan de una manera increíble. La comunidad internacional es que nos critica justamente por eso, porque nosotros con condiciones insulares no aprovechamos las grandes bondades que nos ofrece el mar, donde otros países desearían tenerla. Los japoneses se comen todo del mar. Claro, claro. Todo. Los explotan a su máximo nivel. Claro, yo voy siempre con un criterio conservacionista y demás, pero nosotros, eso repercute en un desarrollo científico, desarrollo de la población económico. Claro. Pero hay que tener criterio, por supuesto. Adrián, ¿para qué le sirve a la comunidad científica tu trabajo doctoral y para la sociedad? Si pudieras puntualizar, bueno, a la ciencia mi trabajo doctoral le sirvió para llegar a esta y esta conclusión, o a este y este aporte o información novedosa, y a la sociedad pues le sirve. Claro, las especies marinas que yo estudié, pues yo identifiqué alrededor de 50 compuestos químicos nuevos en la literatura. Ya eso a la ciencia genera por lo menos 10 o 15 papers, publicaciones científicas en revistas de importantes índices de impacto,
con lo cual ya es un conocimiento novedoso, es un conocimiento importante. Pero eso no se queda ahí, porque ese casi centenar de metabolitos secundarios aislados e identificados se están evaluando en distintas líneas celulares cancerígenas, microbianas. Como una, por ejemplo, perdón que te interrumpa, para que las personas lo entiendan y para entenderlo yo también, como futura, por ejemplo, ya no como una quimioterapia, sino... No, se evalúan en esas líneas, por ejemplo, una bacteria asociada a una enfermedad determinada. Tú la tienes en el laboratorio, con ese compuesto que yo identifiqué, que yo lo tengo en un estado sólido, líquido, tú lo evalúas, sí. O el especialista en esa área lo evalúa, determina si es activo frente a esa línea, entonces ya te da indicio de que ese compuesto puede servir para tratar una determinada enfermedad que esa bacteria produce. Exactamente. Entonces ya ahí se pueden derivar, evidentemente, hay una cantidad de ensayos clínicos y demás posteriores, pero ya si eso tiene una importante actividad microbiana, en este caso específico, sí. Eso puede derivar a una patente, y esa patente ya, esos son grandes recursos económicos, Qué bueno. Con lo cual simplemente es abrir los ojos para que las universidades, el sector privado, todos los sectores que tienen que ver, se comience. Pero primero hay un sinnúmero de factores: despertar vocaciones científicas, hacer que la gente se motive por estas áreas, claro. Luego tener un criterio claro, ampliado de políticas estatales, que las instituciones entiendan todo esto, la importancia que reviste. Claro que sí. Porque luego podemos tener, por ejemplo, fruto de este trabajo como la derivación de un fármaco, y para que un fármaco llegue al mercado hay millones y millones de dinero que se invierten, y cantidad incalculable de trabajo, de recursos que se ponen, recursos humanos y recursos económicos. Correctamente. Con lo cual mis trabajos y los que se continúen haciendo, los trabajos de este tipo de naturaleza, justamente pueden beneficiar grandemente a la sociedad. Claro que sí. Claro, porque tú puedes dar con el descubrimiento de un compuesto que sea activo frente a que cure una determinada enfermedad, y eso tiene un aval científico. No es lo mismo, con esto no critico la medicina tradicional, claro, pero quizás cuando tú tomas ese organismo vegetal tal cual, por ejemplo, vámonos al campo terrestre. En nuestros campos, nuestras madres nos hacen una infusión, un té, una cosa de ese estilo. Claro. Quizás no mejoramos del efecto de la afección que tenemos, se nos quita, por ejemplo, por decir algo, el dolor de cabeza, pero a lo mejor nos estamos suministrando no solamente el compuesto que nos quita el dolor de cabeza, sino el que nos daña el estómago. Entonces, claro, ya ahí no hay un aval científico, entonces hay que tener cuidadito con eso, porque... O que es hepatotóxico, entonces nos daña el hígado, como una de las famosas... Entonces, es por eso que todo este tipo de trabajo ya tienen y deben tener un aval científico que respalde el uso, para no abusar de su uso, valga la redundancia. Claro que sí. Entonces ahí la importancia de la investigación científica en el campo de los productos naturales. Y si te digo en el campo de los productos naturales marinos, pues mucho más. Porque es que además la superficie, mira, ya van más de 200 años que se vienen estudiando desde el principal avance de la farmacología. Los productos naturales terrestres se vienen estudiando. Pero todavía eso es un mundo al que le resta mucho a los terrestres. Imagínate los marinos, los productos claro, naturales marinos, que apenas se están comenzando a estudiar, pero que la superficie del mar y los océanos representan el 75% de la superficie del planeta. Claro que sí. Imagínate. Hay más agua que tierra. Correctamente. O sea que hay mucho por hacer. Correcto. Y el 95% de toda la biodiversidad de la biosfera. Es un mundo. Claro. Es un mundo. Es así. Es un mundo. Es así. Doctor Adrián, ¿cómo enfoca usted el mercado, cambiando tal vez un poquito la perspectiva del tema, el mercado laboral en República Dominicana para un doctor en química, para un PhD en química? Yo creo que hay oportunidades, lo que sí también hay que ser paciente. Tú ves, porque cuando tú te formas quizás en el extranjero, tu mentalidad cambia un poco, pero tú, a sabiendas de que regresas a tu país, siempre tuve claro de que iba a volver aquí, porque si algún beneficio, siempre he tenido
un arraigo patriótico muy grande.